Estamos grabando día 1 de semana de operación renta. Así que vamos a compartir pantalla al tiro y vamos a darle iniciar seminario web, que ya son las 11 de la mañana. Así que vamos con todo. Bueno, ya van sumándose las personas: 41, 79, 123. Yo creo que hoy va a ser increíble la convocatoria, así que estamos listos con Fer conectados acá. Muchas gracias a los que ya se están conectando. Ya vamos rápidamente llegando a yo creo que en 4 segundos más llegamos a las 1000 personas. Así que, buenísimo. Sabemos que hay mucha expectativa por este evento. Ya hay más de 1000 personas. Ya está, oficialmente lo cruzamos ese logro. Así que yo creo que hoy vamos a llegar alrededor de las 3000 personas. Así que muchas gracias por estar aquí conectados. Recuerden que este es el primer día del evento de la semana de Operación Renta, donde durante toda esta semana vamos a estar viendo los temas más relevantes de este proceso de Operación Renta. Sabemos que hay mucho emprendedor, mucho contador que necesita ayuda durante este proceso, así que justamente la iniciativa gratuita está pensada en ayudarlos a ustedes, que este proceso se les haga lo más fácil posible y que puedan, bueno, lograrlo con éxito. Así que en este día número 1, siendo las 11:02, vamos a esperar que sean más o menos las 11:05, 11:06 para que el resto de las personas se puedan ir conectando. Así que durante este día número 1 vamos a ver introducción hacia la operación renta. En el día 2, que es mañana, vamos a ver ProPyme transparente 14D número 8. Ya en la mitad de la semana, el día miércoles, vamos a ver ProPyme general 14D número 3. Y el día 4, 14A semi-integrado, vamos a finalizar el día viernes viendo tributación personal. Entonces, como les decíamos, esto va desde hoy 13 al 17 de marzo. Por ahí si hoy en día asisten a este evento, pero no pueden asistir a otro, todos aquellos que asistieron, por lo menos a uno de los eventos, van a recibir el material, así que también estén tranquilos por ese lado. Bien, ya veo que el chat está full explotando, nos dicen hola desde Quilicura, buenos días, de Antofagasta. Así es, Juan, este seminario está siendo grabado justo ahora en este mismo momento, así que quédese tranquilo. Bien, muchas gracias por la invitación, buen día, buena semana para todos. Las grabaciones sí serán enviadas a aquellos que por lo menos, como ustedes, asistan a uno de los días. Buenos días de Villa Alemana. Genial. Bueno, voy a dejar que sigan en el chat. Hay muchísimos mensajes, de hecho ni siquiera alcanzo a leerlo de tan rápido que va, así que súper bien. Y bueno, vamos a ir avanzando. Aquellos que patrocinan este evento, bueno, es un evento colaborativo entre Nubox, Zeppelin, Bembo, Total Abogados, Emprende.cl, Contadores y Auditores Chile, ProPyme, Duemint, Cobranza Online y, por supuesto, tu partner contable, quien es Fernanda, que hoy en día nos está acompañando como speaker principal. Así que muchas gracias a todos los patrocinadores que hoy en día nos apoyaron para que lleguen cada vez más personas y que hagamos este evento todavía más grande de lo que fue la primera edición. Y bueno, también gracias a todos por estar aquí conectados. Ya este no es el primer evento que realiza Nubox, así que, bueno, siempre tratamos de aportar lo más posible. Estos son algunos de los comentarios que nos han ido dejando a lo largo del tiempo en los distintos talleres que hemos hecho, en los distintos eventos en vivo. Así que muchísimas gracias por el apoyo y que siga ese apoyo que nos hace muy bien. Bien, ¿quién les habla? Vittorio Fernández. Yo soy líder de alianzas estratégicas en Nubox y también hago todo este tipo de iniciativas para que ustedes puedan también aprender acerca de los procesos de operación renta o hemos hecho de cálculo de liquidación de sueldo y muchos otros temas que también son importantes para los emprendedores y para los contadores. Así que si tienen cualquier consulta, ya sea durante el evento, probablemente ahí, mientras esté hablando Fernanda, me meta mi correo y después del evento también pueden escribirme sin ningún tipo de problema. Así que ahí está mi correo, victorio.fernandez@nubox.com. Bien, y ya yendo a la temática de hoy, ¿no? a lo que vamos a abordar en el día de hoy, el día 1, introducción a operación renta, vamos a estar hablando alrededor de 45 minutos a una hora. Vamos a ver los conceptos básicos de la operación renta para empresas y personas. Entonces vamos a ver actividades económicas de primera y segunda categoría, introducción a los regímenes tributarios, ejemplos de regímenes tributarios, la comparación de los regímenes tributarios, cómo saber, ¿no? También hay muchas dudas sobre, ok, ¿cómo sé cuál es mi régimen tributario? Si soy una pyme, o si yo soy un contador y le llevo la contabilidad a una pyme, entonces eso también vamos a verlo hoy, cómo cambiarlo, y finalmente terminaremos con tributación de las personas. También recomendamos que una vez que finalice la parte principal, se queden hasta el final porque habrá un espacio donde vamos a resolver alrededor de 10 a 15 preguntas que vamos a ir revisando con Fernanda para que sean bien respondidas esas preguntas.
Así que, bueno, si tienen cualquier consulta, no lo hagan idealmente a través del chat. ¿Por qué? Porque en el chat se pierde, como están viendo, ahora hay más de 100 comentarios distintos en el chat, y eso es algo que constantemente estamos viendo, pero no alcanzamos. Entonces, idealmente que lo canalicen por la sección de preguntas, es una sección que aparece debajo de, si están en su teléfono, va a aparecer como Q&A o como preguntas, y ustedes por ahí la van a poder canalizar para que nosotros no las perdamos. Sé que somos muchas personas, llevamos en 2.200 personas conectadas de todo Chile, así que esperamos responder también sus preguntas. Y bueno, para hacer un poco romper el hielo, me gustaría saber si ustedes hoy en día cuentan con un software para realizar su proceso de operación renta o en qué estado están. Así que ahora en pantalla, ya sea que estén en el celular o desde la computadora, le va a aparecer una encuesta que dice: ¿cuentas con un software para realizar tu proceso de operación renta? Entonces ustedes ahí pueden votar y las respuestas son, por ejemplo, sí, cuento con un software especializado para operación renta, o no, actualmente no cuento con un software específico para el proceso de operación renta, estoy en proceso de evaluar diferentes opciones de software, o también pueden responder, por ejemplo, no realizo, o sea, digamos, no realizo yo mismo mi proceso de operación renta, aunque puede ser el caso de algunos emprendedores hoy en día. Así que voy a dejar la encuesta que corra, y mientras tanto, ya aprovechando que son las 11:06 o 07, vamos a darle la pasada ya a Fernanda, que bueno, ella es speaker de este evento y es contadora editora de la Universidad de Chile. Fer, te paso la palabra, muchas gracias por estar aquí, 2.300 personas. Gracias, Vito, por la invitación, por poderme dar la oportunidad de dar las charlas estas semanas del proceso de operación renta. Voy a compartir mi pantalla para ya empezar la presentación con el contenido. ¿Ya? Así que bien, ahí se está compartiendo la pantalla. Sí, se ve súper. Ya, súper. Bien. Entonces, ya vamos a comenzar esta semana de la renta. El día de hoy, que es el primer día, vamos a ver la introducción del proceso de operación renta. Ya, como decía Vito, yo soy Fernanda Silva, contadora auditora de la Universidad de Chile, y tengo mi empresa que es Tu Partner Contable, donde yo desarrollo capacitaciones, asesorías y también llevamos la contabilidad de pymes. Bien, así que vamos a comenzar con el contenido. Vamos a tener primero los conceptos básicos de renta, ya, del proceso de operación renta, la diferencia entre primera y segunda categoría, introducción a los regímenes tributarios, que vamos a ver después más en detalle. Mañana el ProPyme transparente, el día miércoles ProPyme general y el día jueves el 14 de semi-integrado. Vamos a ver unos ejemplos muy básicos para poder entender esta introducción a los regímenes tributarios y la comparación, para que ustedes puedan entender ahí cuáles diferencias podemos tener principalmente. Después de ver la comparación, cómo saber el régimen tributario, cómo cambiar el régimen tributario, porque estamos en un proceso que se puede cambiar el régimen si ustedes se dan cuenta que en realidad el que están actualmente no les conviene. Y finalmente, tributación de las personas, muy breve, porque el día viernes vamos a ver un poco más en detalle la tributación de las personas. Así que vamos a comenzar con estos conceptos básicos, ¿cierto? Esta diferencia entre año comercial y año tributario que confunde mucho a veces. Entonces, desde el 1 de enero del 2022 hasta el 31 de diciembre del 2022, en las empresas o las personas vivieron distintas transacciones, hechos económicos, movimientos, bien, que a eso le llamamos el año comercial 2022. Y sobre este movimiento que tuvimos en el año que ya pasamos, estamos ahora presentes en el año tributario 2023, que es donde sacamos los resultados de este año comercial 2022 para poder presentar el proceso de operación renta, donde lo preparamos principalmente entre enero del 2023 hasta abril del 2023. Si bien hay cosas declaraciones juradas que vencen después, ¿ya? Principalmente nuestro fuerte va a ser entre enero y abril poder preparar y enviar toda la información que nos pide el Servicio de Impuestos Internos para poder avisar, informar si la empresa, por ejemplo, tuvo utilidad, tuvo pérdida, cuál es el impuesto que tiene que pagar la empresa, o con respecto a las personas, cuáles son los ingresos que van a quedar afecto a impuestos, si hay que reliquidar el formulario 22, pagar algún impuesto, recibir alguna devolución, ¿ya? También dentro de marzo, en este mes que estamos viviendo ahora, vencen a finales de marzo por lo general las principales declaraciones juradas que también voy a mencionar
ahí en una diapositiva que tengo preparada con el resumen de lo que son las declaraciones juradas, sus fechas de vencimiento en este proceso de operación REN, ¿ya? Entonces, finalmente, actualmente estamos en el año tributario 2023, por eso estamos en el proceso de renta año tributario 2023, pero que en realidad es para poder preparar e informar el resultado del 2022. Entonces aquí tengo un esquema de respecto al impuesto a la renta, que es el impuesto, el segundo impuesto que más recauda en Chile. El primer impuesto que más recauda es el IVA, y después tenemos este impuesto directo a la renta, a las utilidades, a los ingresos que queden afectos de acuerdo a la ley de impuesto a la renta. Entonces, este impuesto a la renta se va a pagar y va a depender primero del tipo de persona jurídica en primera categoría, o también hay personas naturales en primera categoría, y en primera categoría tenemos principalmente a lo que conocemos como empresas, ¿ya? Que tienen actividades categorizadas en primera categoría, y eso lo vemos, ¿cierto?, en los datos de la empresa en el Servicio de Impuesto Interno, de acuerdo a los giros, actividades económicas que tenga agregada esta empresa, ya sea EIRL, limitada, SPA, sociedad anónima, pero como les mencionaba, también hay empresarios individuales que con su mismo RUT de persona natural agregan un giro de primera categoría. Entonces, en esta tramo, en estas personas, en estas entidades, va a depender cómo se paga este impuesto según el régimen tributario. Por eso es importante escoger y saber la diferencia entre los regímenes tributarios, porque según el régimen es cómo la empresa va a determinar la utilidad de acuerdo a las reglas de cada régimen, si es que la empresa tiene que pagar impuestos o no como empresa, y también cómo van a tributar los dueños de estas empresas por las utilidades que genere la empresa, ¿ya? Entonces tenemos el régimen 14A semi-integrado, que principalmente está enfocado en grandes empresas o en empresas que no cumplen los requisitos para poder, en el fondo, estar en los regímenes más simplificados, ¿ya? Y por lo tanto es el régimen más perjudicial, que es donde siempre evitamos estar, en el régimen 14A semi-integrado, y es el que vamos a ver más en detalle el día jueves. Después tenemos el régimen 14D número 3, ProPyme general. El ProPyme general es uno de los regímenes que es para pymes, ¿cierto? De acuerdo ahí a su mismo nombre y de acuerdo a lo que vamos a ver el día miércoles más detalle en este régimen ProPyme general. Se determina una utilidad de manera más simplificada, ingresos percibidos, menos gastos pagados en regla general, y esa utilidad paga un impuesto. Este año es el último año, AT 2023, que se está pagando un impuesto en este régimen del 10%, que es una tasa rebajada por pandemia, pero ya de este año, movimiento año comercial 2023, AT 2024, la tasa de impuesto para el ProPyme general va a ser un 25%. Y en el régimen semi-integrado es actualmente un 27% de impuesto de primera categoría. Después tenemos el régimen 14D número 8, ProPyme transparente, que es uno de los regímenes más simplificados que pueden acogerse las pymes, ¿sí? Y este régimen como tal no paga impuestos. Si bien debe determinar igual cuál es la utilidad o pérdida que tuvo la empresa, bajo ingresos percibidos, gastos pagados, ¿cierto? Vamos a determinar esta utilidad, y esta utilidad se va a asignar a los dueños de estas empresas en base al porcentaje de repartición de utilidad, y son finalmente los dueños quienes se hacen cargo de pagar el impuesto en el formulario 22 personal, ya sea impuesto global complementario, impuesto adicional, para la utilidad que generó esta empresa. Después tenemos el régimen de renta presunta, definido en el artículo 34 de la Ley de Impuesto a la Renta, y por lo tanto, acá en este régimen de renta presunta, es un régimen muy simplificado también, muy sencillo, muy conveniente en la mayoría de los casos para empresas que tengan o sean del rubro agrícola, transporte o minería. Entonces es más restringido. Y también siempre se ha buscado un poco eliminarlo. Ya sabemos que la propuesta de la reforma tributaria que buscaba limitar las empresas que quedaran en el renta presunta, bueno, esa propuesta quedó rechazada, pero es un régimen
más simplificado, mucho más sencillo, que en realidad no lleva una contabilidad o no determina una utilidad real, sino que va a depender, por ejemplo, del avalúo fiscal, si es de transporte, del vehículo. Bien. Y finalmente tenemos a empresas categorizadas como pequeños contribuyentes, que ahí es más sencillo aún, el impuesto a la renta ahí se paga junto con la patente municipal finalmente. Por ejemplo, para estos kioscos que están en las calles, ¿cierto? Suelen tener este tipo de patente. Bueno, después vamos a tener personas naturales. Y con personas naturales con domicilio o residencia en Chile van a estar afectas al impuesto global complementario. Y el impuesto global complementario lo que hace es definir distintas rentas que van a quedar afectas a impuestos. Por ejemplo, una persona natural, como yo, como ustedes, personas de carne y hueso, ¿cierto?, pueden tener ingresos como sueldo dependiente, trabajar para una empresa de manera dependiente, ¿ya? Y en este caso hay cierto sueldo, no todo el sueldo total, sino que el que es tributable, que por lo general viene siendo el imponible menos los descuentos, es un sueldo que va a quedar afecto a impuestos. De manera mensual ya se paga un impuesto único de segunda categoría, y por lo tanto ahí estos trabajadores dependientes quedan cumplida con la obligación del impuesto a la renta, que ahí se paga de manera mensual. De la liquidación de sueldo, el empleador le retiene el impuesto si es que queda afecto. Pero este tipo de personas yo igual les recomiendo, si solo trabajan de manera dependiente, no están obligados a hacer el formulario 22, pero igual les recomiendo al menos ingresar a la propuesta del formulario 22 para ver si hay una reliquidación de impuestos, quizá hay algún beneficio anual que no se ocupa de manera mensual, que hace que tenga que pagar menos impuestos y por lo tanto me devuelvan parte del impuesto único de segunda categoría que fue retenido de manera mensual, ¿ya? Después tenemos personas que trabajen de manera independiente bajo el artículo 42, número 2, boletas de honorario. También, ahí trabajador independiente que emitan, aunque sea una boleta honorario en el año, van a estar obligados a hacer su formulario 22. Solamente aquellos trabajadores que tienen sueldo dependiente y es lo único ingreso afecto impuesto, no están obligados al F22, ¿ya? Si una persona ya trabaja honorarios o tiene otra renta afecta impuesto, está obligada a hacer el F22, aunque no tenga que pagar el impuesto, ¿ya? Porque ahí vamos a ver tramos que el primer tramo es exento de impuesto global complementario. Entonces, también en el último día vamos a ver un ejemplo honorario que en el fondo tampoco es que pague impuesto por el total del ingreso, hay un gasto presunto que se puede rebajar o gastos reales que se pueden rebajar de los ingresos para determinar cuál es el monto que va a quedar afecto al impuesto global complementario. Después tenemos personas naturales con domicilio o residencia en Chile que tengan participación en empresas. Por ejemplo, una persona natural que sea dueño de una empresa ProPyme general. Entonces, cuando hace retiro de las utilidades que generó el ProPyme en general, se le va a asignar esa renta gracias a la declaración jurada 1948, se le va a informar en su F22 cuál fue el retiro actualizado y si es que tiene algún crédito de impuesto de primera categoría, es decir, que la empresa ProPyme general haya pagado el impuesto a la empresa, luego se asigna a los dueños como un crédito de impuesto de primera categoría para que puedan rebajar el impuesto global complementario determinado e incluso recibir una devolución del impuesto que pagó la empresa si es que la persona no tiene que pagar impuesto o le sobra crédito de impuesto de primera categoría al impuesto que debe pagar. También si una persona, por ejemplo, tiene como participación o es dueño de una empresa ProPyme transparente, como les mencioné, el ProPyme transparente va a determinar la utilidad, pero después se le va a atribuir, a asignar en base al porcentaje de repartición a la persona, y es la persona que se va a hacer cargo de pagar ese impuesto por la utilidad que generó la empresa, haya o no haya retirado la utilidad final. Esos son los principales ejemplos más frecuentes que tenemos. Hay otros que vamos a ver qué otros ingresos quedan afecto impuesto el día viernes, ¿ya? Ahora recordemos que esta es una introducción, así que no vamos a profundizar tanto en cada uno de los temas, sino que
los otros días vamos a ir profundizando. Y en tercer lugar tenemos personas, ya sean naturales o jurídicas, que no tienen domicilio o residencia en Chile. Y por lo tanto, ahí el impuesto a la renta que van a quedar afecto es el impuesto adicional, con tasa máxima del 35% sobre el ingreso que hayan percibido o que hayan generado en Chile. Ahí van a existir distintas reglas dependiendo de cuál ingreso percibió en Chile. ¿Bien? Vamos a comenzar entonces con los ejemplos muy básicos del ProPyme transparente, ProPyme general, 14A semi-integrado y renta presunta, para que nos vayamos interiorizando, y ya en los días martes, miércoles y jueves vamos a ver ejemplos de cómo se llena el formulario 22 y la declaración jurada. Aquí es solamente para entender el general. Entonces, una empresa ProPyme transparente, como les mencioné, debe determinar ingresos percibidos menos gastos pagados en regla general. Aquí en este ejemplo vamos a tener una base afecta impuesto, ¿ya?, que es de 30 millones. O sea, la empresa tuvo una utilidad anual de 30 millones. El ProPyme transparente no paga impuestos como empresa. Pero durante el año, esta empresa, por los ingresos que generó, sí tuvo que hacer un ahorro, el PPM, ¿cierto? Que es un ahorro que se hace en el mismo formulario 29 mes a mes. En base a los ingresos se calcula el porcentaje, que es 0,2% cuando la empresa tiene ingresos menores a 50.000 UF y 0,5% cuando la empresa tiene ingresos mayores a 50.000 UF anual. En este ejemplo se ahorraron durante el año 200.000 pesos que se corrigen monetariamente. Ya mañana podremos ver cómo se corrige monetariamente. Bueno, la empresa, por su lado, no paga. Aquí vamos a tener después el caso del socio de esta empresa. Vamos a hacer algunos supuestos. Esta empresa solo tiene un socio y el socio no recibe otros ingresos afecto impuesto aparte de la utilidad que genera su propia empresa. Entonces, estos 30 millones de la utilidad que generó la empresa lo vamos a asignar al socio para su base imponible del impuesto global complementario, que es el impuesto que pagan las personas con domicilio o residencia en Chile. Bien, estos 30 millones tenemos que ubicarlos en la tabla de impuesto global complementario, y aquí yo les dejo en la presentación, recordarles que les vamos a enviar la presentación y las grabaciones. Este es la tabla de impuesto global complementario para el año tributario 2023, que es el proceso que estamos viviendo actualmente. Por lo tanto, el primer tramo, una persona que tenga ingreso afecto impuesto hasta 9.907.434 pesos, va a quedar exento de impuesto global complementario, o sea, no paga impuesto a la renta. Luego, el siguiente tramo es desde estos 9.907.434 hasta 22.016.520 pesos, y va a quedar en el tramo afecto, donde el factor es un 4%, pero aquí tenemos la cantidad a rebajar. ¿Por qué tenemos un factor del 4% y esta cantidad a rebajar? Bueno, el factor, en realidad, lo que hace, o lo que va a hacer esta tabla, es aplicarlo sobre el ingreso que supera los 9.907.434 hasta los 22.016.520, porque esta tabla y este impuesto es progresivo, es decir, lo que yo gane hasta 9.907.434 nunca va a pagar impuestos, solo paga lo que excede ese tramo. Y para hacer más sencillo el cálculo, yo tomo todo el ingreso y lo multiplico por el 4%, y luego le resto este monto que ya está determinado en la tabla, que lo que refleja es que los tramos anteriores, por ejemplo aquí estaba exento, o cuando estamos más avanzados en la tabla, representa la rebaja porque los tramos anteriores estaban afectos a un porcentaje menor. ¿Ya? Bien, entonces, en este ejemplo, que estamos poniendo que la empresa tuvo una utilidad de 30 millones y se le asignó al socio, esos 30 millones quedan en este tramo, ¿cierto? Sobre 22 millones hasta 36 millones.
Por lo tanto, los 30 millones los voy a multiplicar por el factor del 8% y le voy a restar esta cantidad a rebajar, 1.276.958 pesos. Así es más sencillo y no tengo que estar calculando por tramo, que este monto hasta este monto es por el 4% y luego de este monto a los 30 millones el 8%. Es mucho más sencillo llegar y multiplicar y restar este monto que ya está calculado para compensar los tramos anteriores. Por lo tanto, aquí en el tramo de impuesto global complementario queda en el 8% y la cantidad a rebajar de acuerdo a la tabla. 30 millones por este monto, menos esta cantidad a rebajar, me da un impuesto global complementario según la tabla de 1.123.042 pesos. A eso, la persona le va a poder restar los 200.000 pesos que pagó la empresa de ahorro, este PPM, y que se le asigna al dueño para que pueda rebajar en el caso de que tenga que pagar el impuesto. Entonces, se le rebaja el ahorro que hizo la empresa y el pago del impuesto finalmente vendría siendo un monto calculado a diciembre de 923.042 pesos. El impuesto global complementario menos el PP. Este monto está calculado a diciembre y luego sufre un reajuste a abril, que todavía no sabemos cuál es el porcentaje que se va a aplicar. Tenemos que esperar más o menos que llegue el día 8 de abril, donde se sabe cuál es el IPC del mes y podremos saber cuál es el reajuste que se va a aplicar acá. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular la tasa efectiva de impuesto en este ejemplo, que la tasa efectiva de impuesto lo que hace es ver cuál es el porcentaje de impuesto que efectivamente se está pagando por la utilidad que generó la empresa. La empresa no paga impuesto en este ejemplo, el socio paga el impuesto global complementario, que si bien le rebajamos 200.000 pesos, recordemos que igual es un monto que pagó la empresa en su momento, así que no es un regalo, esos 200.000 pesos se pagaron ya, pero durante el año 2022. Y por lo tanto el impuesto total entre empresa y socio es este mismo 1.123.042 pesos. La utilidad de la empresa es de 30 millones, dividimos este impuesto dividido en 30 millones, me da una tasa efectiva de impuesto del 3,7%. ¿Qué quiere decir? Que si bien aquí multiplicamos por el 8%, no significa que se haya pagado un 8% de impuesto sobre las utilidades. ¿Por qué? Recordemos que era una tabla progresiva y por lo tanto teníamos que compensar los tramos anteriores. Y con esta fórmula de dividir el impuesto sobre la utilidad, me da un porcentaje del 3,7%. Y esa es la tasa efectiva de impuesto que se pagó. Vamos a seguir con el segundo caso, ProPyme general. ¿Ya? En el ProPyme general, la diferencia, asumiendo que tuvimos la misma utilidad, para hacer comparativo el ejemplo, es que vamos a tener la tasa de impuesto, recordemos, último año con tasa rebajada del 10%, el impuesto de la empresa serían 3 millones, impuesto de primera categoría. Como la empresa en este caso sí paga impuesto, el PPM que pagó la empresa reajustado se va a descontar del impuesto que tiene que pagar la empresa y finalmente en abril la empresa va a tener que pagar los 2.800.000 pesos, pero reajustado de diciembre a abril, que todavía no sabemos el porcentaje de reajuste. ¿Qué pasa con el socio? El socio va a pagar impuesto solamente por los retiros que realice. En este ejemplo, para hacer comparativo el caso, yo estoy asumiendo que el socio retiró los 30 millones de utilidades que generó la empresa. ¿Ya? Hay ciertos pequeños detalles que vamos a desglosar después en la clase del día miércoles. ¿Ya? Pero aquí vamos a asumir que toda esa utilidad se le asignó al socio, ¿cierto?, en 30 millones. El socio no tiene mayor diferencia en la tabla, ¿cierto? Porque son los mismos 30 millones que voy a ubicar, que están en este tramo, se multiplica por el factor del 8% y le resto esta cantidad rebaja. Me da el mismo impuesto global complementario, asumiendo los supuestos que mencioné. ¿Ah? Sí. Ahora, ¿qué va a pasar en este caso? Como la empresa ya pagó 3 millones de impuestos, estos 3 millones se asignan al socio para que pueda rebajar el impuesto que tenga que pagar. Como el impuesto que tiene que pagar es menor al crédito de impuesto de primera categoría asignado, ¿qué va a pasar? Le van a devolver al socio la diferencia. Entonces,
tenía que pagar 1.123.042, tiene a favor 3 millones, va a recibir una devolución reajustada, por ejemplo, a mayo, que por lo general llegan las devoluciones, de 1.876.958 pesos. Ahora, si vemos aquí en este ejemplo ProPyme general la tasa efectiva de impuestos, vamos a tener que la empresa paga 3 millones de impuestos, pero al socio le devolvieron 1.876.958. ¿Cuál es el impuesto total entre la empresa y el socio? 1.123.042 pesos, que si lo divido en la utilidad de 30 millones, me da una tasa efectiva del 3,7%. Si bien la empresa pagó 10%, y después el socio quedaba afecto en el tramo del 8%, recibió una devolución. En el conjunto, empresa y socio están pagando un 3,7% de impuestos. Siguiente ejemplo, régimen 14A, semi-integrado. Aquí sí tenemos más diferencias. Determinamos esta utilidad de 30 millones, tenemos la tasa efectiva de impuesto, la tasa de impuesto es de un 27% en el 14A, por lo tanto el impuesto de primera categoría son 8.100.000 pesos, el PPM mismo 200.000 pesos, por lo tanto el impuesto a pagar reajustado de abril serían 7.900.000 pesos. 900.000 pesos. ¿Qué pasa después con el socio? Misma situación que el ProPyme general, el socio va a pagar impuesto solo por la utilidad que retiró. Aquí vamos a asumir que retira todo lo disponible, se le asigna la base imponible de 30 millones, queda en el mismo tramo con la misma cantidad a rebajar, impuesto global complementario el mismo, 1.123.042. Al socio también se le va a asignar el crédito que pagó la empresa como impuesto de primera categoría, al socio le sirve como rebaja. Entonces vamos a tener este crédito de impuesto de primera categoría, que si aquí pago 8.100.000, aquí como crédito van a estar los 8.100.000. Pero, ¿qué pasa en el ProPyme, en el 14A semi-integrado? Tenemos una restitución, es decir, el dueño, el socio, no puede ocupar todo el impuesto que pagó la empresa, solo puede ocupar el 65% de lo que pagó la empresa. Entonces, si bien aquí voy a rebajar los 8.100.000, que es el 100% de lo que pagó la empresa, tengo que restituir o devolver el 35%, en este caso, 35% de los 8.100.000, 2.835.000 pesos. En la suma que voy a estar ocupando, 65% de los 8.100.000. Entonces, ¿qué pasa aquí en el semi-integrado? Hay 2.835.000 pesos que nunca se van a poder recuperar, que es el 35%, y que van a quedar pagados sí o sí, digamos, y no se pueden devolver. Y aquí, si hacemos la suma, la resta, tenemos que la devolución en un 14A semi-integrado es de 4.141.958 pesos. Vamos a calcular la tasa efectiva de impuesto. La empresa pagó 8.100.000, al socio le van a devolver 4.141.958. Por lo tanto, el impuesto total pagado entre lo que paga la empresa, pero le devuelven al socio, es 3.958.042 pesos. Si eso lo divido sobre la utilidad de la empresa, 30 millones, me da una tasa efectiva de impuesto del 13,2% en el conjunto empresa-socio. Tampoco quedó pagado el 27% completo de lo que pagó la empresa, y tampoco es el 8% que estamos calculando aquí en la tabla de impuesto global complementario. Así que la tasa efectiva es el 13,2%. También vamos a ver un ejemplo para el régimen de renta presunta, que es más simplificado. Aquí, para hacer comparativo el ejemplo, vamos a asumir que la suma de los avalúos fiscales, supongamos que esto es una empresa de transporte. La suma de los avalúos fiscales de los distintos vehículos de transporte es 300 millones de pesos. La renta presunta es el 10% de los avalúos fiscales. Y la tasa de impuesto es de un 25% sobre la renta presunta, 10% sobre el avalúo fiscal. Acá el impuesto de primera categoría serían 7,5 millones.
menos los PPM que pagó durante el año, me da que la empresa debe pagar 7.300.000. Al socio también se le va a asignar automáticamente, aquí no importa el retiro, no importa la utilidad que tuvo la empresa, se le asigna la renta presunta, 10% de los avalúos fiscales. Entonces vamos a tener la base imponible de 30 millones, aquí yo lo hice calzar para que sea comparativo el ejemplo, ¿cierto? El impuesto global complementario ya vimos que en todos los casos de los socios era el mismo, porque le estamos asignando los mismos 30 millones a efecto de impuesto global complementario, ¿bien? Y por lo tanto, vamos aquí a tener también como crédito el impuesto que pagó la empresa renta presunta. 7,5 millones a favor para el socio. Y aquí va a recibir una devolución de 6.376.958 pesos. La empresa paga 7,5 millones, al socio le devuelven 6.376.958. El impuesto total entre la empresa y el socio, 1.123.042 pesos, que dividido sobre esta renta presunta, me va a dar también una tasa efectiva de impuesto del 3,7%. ¿Ya? Entonces, antes de ver los comparativos, ¿cierto?, con las empresas y los ejemplos que estuvimos mencionando, les quiero comentar que el día de hoy a las 3.000 personas estamos en el tope de capacidad. Quizá hay personas que están tratando de ingresar y que no pueden. Así es, Fer. Bien. De hecho, perdón, Sí. ha pasado que hay algunas personas que quieren acceder y no pudieron, así que bueno, estamos full, récord absoluto. Sí, estamos en el límite de capacidad, así que agradezcan que alcanzaron a entrar antes que se llenara la capacidad máxima de Zoom en estos momentos, que son 3.000, ¿ya? Entonces, en ese sentido, voy a aprovechar que ustedes, las 3.000 personas que están conectadas, tienen por hoy un cupón de descuento en todos los cursos, ¿ya? Disponibles en la página web de tupartnercontable.cl. El cupón es renta, ese es el cupón de descuento, renta, por semana de la renta, ¿cierto? Y van a tener un 60% de rebaja en los cursos. Entonces yo les voy a mostrar acá el sitio web que tenemos. Este es el sitio web de Tu Partner Contable, ¿ya? Y acá en la parte de arriba tienen la opción de los distintos cursos. Por ejemplo, mañana comienza el curso online en vivo de contabilidad básica. También pueden comprar las versiones grabadas de los cursos, ¿ya? Entonces, aquí dentro del sitio web, ustedes van a poder ver el contenido que tiene el curso, los días, en este caso el curso de contabilidad básica es martes, miércoles y jueves, de 7 a 9 de la noche. Son 2 horas cada día. Ya. No sé por qué no me carga la página. Voy a tratar de abrir acá. Ahí. Entonces, el valor normal del curso es de 125.000 pesos. Pueden escoger la opción grabado o en vivo. ¿Ya? Supongamos aquí yo voy a añadir al carrito este curso. Y una vez que se añade al carrito, vamos a poder ocupar el cupón de descuento, ¿ya? Entonces, aquí me voy a ver carrito para que cargue. ¿Qué otros cursos tenemos? Después, en abril, viene el curso de obligaciones tributarias mensuales y el curso de legislación laboral. Son los siguientes cursos en vivo. Pero, por ejemplo, también está el curso ProPyme, grabado de marzo, que está disponible. Ya no hay siguiente versión próximamente en vivo del ProPyme, pero sí pueden ocupar, digamos, ahí, o comprar el curso ProPyme grabado. Entonces aquí ponen el cupón renta, aplicar cupón, y se va a hacer el 60% de descuento, y este curso que vale normal 125.000 pesos, va a estar, y lo pueden comprar solo por hoy, a 50.000 pesos. ¿Ya? Así con todos los cursos están en descuento. Aquí también pueden agendar asesorías personalizadas, ya si es que gustan en abril, por ejemplo, hacer un formulario 22 con apoyo, ¿ya? Y también les menciono que aquí dentro arriba tenemos la pestañita de Nubox, donde ustedes se pueden inscribir en mi enlace de relación con Nubox y obtener un descuento especial. Ahora está en descuento un 50% los software pro de Nubox,
los primeros 3 meses. Entonces ustedes llenan sus datos, quiero que me contacten y de nuevo los van a contactar. Ahí Vito también va a pasar en el chat el enlace que los puede llegar directamente a este formulario para que llenen sus datos y puedan contratar Nubox con 50% de descuento los primeros 3 meses. ¿Ya? Así que aquí también en la presentación les dejo el contenido de los cursos de contabilidad básica. Por ejemplo, en contabilidad básica vemos libro diario, libro mayor, preparamos el balance y también vemos la diferencia entre la contabilidad y el formulario 22 del ProPyme. Entonces vemos en la última clase cómo completar un formulario también de un ProPyme, ¿ya? En base a un balance. Que si bien vamos a tener un resultado en el balance, un resultado financiero, en el formulario 22 vamos a llegar a un resultado tributario. Todas las clases quedan grabadas y ustedes después pueden volver a ver este material por tiempo ilimitado. Yo les doy acceso al aula virtual y lo pueden ver por tiempo ilimitado. ¿Ya? El curso ProPyme, veíamos requisitos e ingresos para poder ser del ProPyme, ProPyme general y ProPyme transparente, egresos y resultados, formulario 22, capital propio tributario simplificado, las declaraciones juradas del ProPyme y también cómo le afecta el formulario 22 del socio. Ya, así que también pueden acceder al curso ProPyme grabado. Y también en abril viene el curso de legislación laboral, que también siempre se venden muchos cupos de este curso, muy demandado, respecto a poder confeccionar los contratos, hacer el registro de contrato en la DT, poder calcular las liquidaciones de sueldo, poder también hacer el libro de remuneraciones, subir la información a Previred y finalmente preparar el finiquito y avisar el finiquito en la DT. También son 3 clases de 2 horas cada una. Y aquí, como les mencionaba, el software Nubox Pro, 50% de descuento en los primeros 3 meses, solo por hoy, cotizando en el enlace directo que ahí Vito también se lo está dando en el chat. ¿Ya? Bien, vamos a continuar con el contenido. Bien, los últimos minutitos que nos quedan antes de pasar a las preguntas. Entonces, aquí estoy comparando la tasa efectiva de impuestos. El ProPyme transparente solamente pagaba impuesto el socio, pero el impuesto que pagaba finalmente también era un 3,7% sobre la utilidad. El ProPyme general, la empresa paga un impuesto alto, y ojo con eso, es un flujo de caja importante que hay que considerar. Tengo que pagar 3 millones o 2.800.000 en abril para que después al socio en mayo le devuelvan 1.876.958. En este ejemplo, con estos números, ya hay ciertos casos que conviene ProPyme general. Pero cuando es la situación así como está, yo prefiero que la empresa sea ProPyme transparente. Tasa efectiva de impuesto es la misma, pero la diferencia es el flujo de caja. Ahora, si queda observado el F22 del socio, le van a retener la devolución. Ojo con todos esos puntos. Semi-integrado. Paga más impuesto a la empresa, le devuelven también más impuesto al socio en cantidad de dinero, pero si vemos la tasa efectiva de impuesto, es un 13,2%. ¿Por qué? Porque el semi-integrado tiene este castigo de la restitución del 35% del impuesto que pagó la empresa, que finalmente se pierde o ya queda pagado y no hay devolución del 75% del impuesto que pagó la empresa. Y del régimen de renta presunta, ya, y con los ejemplos que puse con los datos supuestos, la tasa efectiva es la misma que el ProPyme general y el ProPyme transparente. Entonces, por eso les decía, las empresas evitan estar en el régimen semi-integrado lo más que se puede, porque finalmente es la que más va a pagar impuestos. ¿Ya? También en la presentación yo les voy a dejar este resumen de lo que estaba mencionando, cómo tributa la empresa, ¿cierto? Renta presunta, por ejemplo, para bienes raíces agrícolas o de transporte, es el 10% del avalúo fiscal. Aquí es el 10% del avalúo fiscal del predio agrícola y aquí el 10% del avalúo fiscal de los vehículos. Y en minería va a depender del material, del metal que se trate, cuál es el porcentaje. Tasa de impuesto de primera categoría, 25%, y el PPM va a variar según las características de la empresa. El ProPyme general determina ingresos percibidos menos egresos pagados, paga este último año el 10%,
desde el año comercial 2023 hasta 2024, la tasa de impuesto es un 25%. ¿Ya? La tasa hasta el año pasado de PPM era 0,125% con ventas menores a 50.000 UFs y 0,25% con ventas mayores a 50.000 UF. Pero desde enero de este año, esta tasa también sube de PPM al doble, 0,25% y 0,5%. Después tenemos los ProPyme transparentes, ya exenta de impuesto de primera categoría, pero igual debe determinar el impuesto o la base que se le va a asignar a los dueños. La utilidad, ingresos percibidos, menos ingresos pagados, determina una utilidad y se le asigna al dueño por el porcentaje de repartición de utilidad haya o no haya retirado. Y en el régimen semi-integrado vamos a tener que determinar una renta líquida imponible. Ya es más complejo determinar el resultado del semi-integrado. Tiene una tasa de impuesto del 27% y el PPM va a variar según las características de la empresa y del resultado del formulario 22. Ahí se hacen cálculos respecto a eso. ¿Bien? Con respecto a la tributación de los dueños, de los socios, la renta presunta, se le asigna la renta presunta calculada en la empresa y también se le asigna todo el crédito de impuesto de primera categoría. En el ProPyme general se asigna en base a los retiros, o sea, si retiro utilidad, se informa el retiro de utilidad reajustado y además el crédito de impuesto de primera categoría asociado a ese retiro que realizó el dueño. Y tiene derecho al 100% de crédito por el impuesto que pagó la empresa. En el ProPyme transparente, como la empresa no paga impuestos, no se le asigna nada de crédito, excepto el PPM que paga la empresa se le asigna a los dueños. Y la utilidad se va a asignar por el porcentaje de repartición de utilidad. En el régimen 14A semi-integrado se asigna en base a los retiros reales efectivos, pero el crédito de impuesto de primera categoría tiene el castigo del 35%, así que solo se puede ocupar el 65%. Aquí, requisitos para acogerse en renta presunta, agrícola, transporte y minería. De agrícola con ingresos menores a 9.000 UF anuales, transporte con ingresos anuales menores a 5.000 UF y de minería, ingresos anuales hasta 17.000 UF. ProPyme en general. En ProPyme en general es para empresas que tengan en promedio en los últimos 3 años ingresos de hasta 75.000 UF anuales, un capital efectivo inicial de hasta 85.000 UF y tiene un tope para ciertos ingresos que están restringidos. Por ejemplo, si la empresa realiza arrendamiento de propiedades, ese ingreso por arrendamiento no puede superar el 35% de los ingresos principales. Ahora, si la empresa solo se dedica a arrendar propiedades, no puede ser ProPyme, ni ProPyme general, ni ProPyme transparente. Tendría que ser 14A semi-integrado. Lo mismo con las utilidades o rentas de capitales mobiliarios. Si la empresa, por ejemplo, recibe dividendos por participación en otras empresas, ese ingreso de los dividendos o retiros de las otras empresas no puede superar el 35% de los ingresos principales, por ejemplo, que vende ropa. ¿Ya? Ahora, si solo se dedica a recibir ingresos de dividendos y retiros, tampoco puede ser ProPyme general, ProPyme transparente, queda en el 14A semi-integrado. Y el ProPyme transparente tiene un requisito adicional al ProPyme general que va a hacer que solamente puede estar socios, personas naturales o afecta a impuestos finales. Por lo tanto, un ProPyme transparente no puede tener como socio otra empresa. ¿Ya? Si bien el ProPyme transparente puede comprar participación de otra empresa, no puede tener dueños otra empresa. Y el semi-integrado no tiene requisitos, finalmente quienes no caigan en el ProPyme general, ProPyme transparente y renta presunta van a estar obligadamente en el semi-integrado. Y los registros obligatorios de estas empresas van a ser, en el renta presunta, va a tener que llevar el registro de compra y venta, ¿cierto? Y cuando no lleve registro de compra y venta, va a tener que llevar un control de ingresos y egresos. El ProPyme general va a poder llevar contabilidad completa o contabilidad simplificada. Contabilidad completa es libro diario, libro mayor, balance como mínimo. Y contabilidad simplificada es
libro de caja para todos los de contabilidad simplificada y en algunos casos tienen que llevar el libro de ingreso y egreso. El PROPYME transparente sí o sí lleva contabilidad simplificada, libro de caja sí o sí, registro de compra y venta, que actualmente todos llevamos el registro de compra y venta, y en algunos casos el libro de ingreso y egreso. Y el 14A semi-integrado tiene que llevar libro diario, libro mayor, balance, contabilidad completa, sí o sí. Ahora, cualquiera de estas empresas puede tener que llevar algún libro auxiliar, por ejemplo, si es que las empresas tienen 5 o más trabajadores, van a tener que llevar el libro de remuneración electrónica, como complementario a estos libros básicos. ¿Cómo saber mi régimen tributario? Una de las opciones es ingresando con el root y clave a Servicio de Impuestos Internos en el costado superior derecho, al ladito de los datos, nombre, root, domicilio, correo, en el costado derecho va a aparecer el régimen. Por ejemplo, régimen PROPYME transparente 14D número 8, empresa de menor tamaño PROPYME, que eso es como una característica. O régimen PROPYME general 14D, le falta ahí el apellido o el otro número, que sería el número 3, ¿ya? Porque en el D está el PROPYME transparente, PROPYME general. Y más abajito, en este ejemplo dice contabilidad régimen tributario PYME completa. O sea, este es un PROPYME general que escogió contabilidad completa. Bien, aquí están también las declaraciones juradas comunes, sus fechas de vencimiento, no son todas. Ahí después vamos a ver más detalle de la 1947, 1948. Ejemplo, 1887, todas las personas que contraten personal, ¿ya? Dependientes. ¿Sí? Son sueldos y las retenciones de impuesto único de segunda categoría, la retención del 3%, vence el 28 de marzo. Ojo con estas fechas, que no se les pasen estas fechas. 1847, régimen semi-integrado, información del balance, 30 de junio del 2023. 1879, para personas, empresas que recibieron boletas de honorario, en realidad esta actualmente se envía automática, pero ojo que dentro de las empresas que, por ejemplo, yo puedo ver, porque hago el proceso de operación renta, hay empresas que el Servicio de Impuesto Interno no lo envió automático, pero sí recibieron boleta de honorario. ¿Y qué toca? Enviarla manual, o enviarla, digamos, que ya no se envió automática por el Servicio de Impuesto Interno, entonces uno como contador, así que está haciendo el proceso, tiene que enviar estas DJ, así que revisen bien. Vence el 28 de marzo. La 1909, PROPYME general y semi-integrado, vamos a ver que esta es para gastos rechazados del artículo 21, inciso tercero, es decir, gastos rechazados atribuibles a los dueños. Vence el 24 de marzo. 1943, régimen de renta presunta. Aquí vamos a determinar la renta presunta y la asignación a los dueños. Vence el 30 de marzo del 2023, excepto para empresarios individuales que tienen que enviarlo antes del formulario 22. 1947, PROPYME transparente. También la vamos a ver más en detalle esta mañana. Asignación a los socios. Vence el 30 de marzo del 2023 para socios personas naturales, pero si es una empresaria individual, tiene que enviarlo antes del formulario 22. Y finalmente, en este resumen, tenemos la 1948, PROPYME general y semi-integrado, que informamos los retiros y los créditos asignados a los dueños. Aquí va a vencer vence según el tipo de empresa. Sociedad anónima vence el 14 de marzo. Sociedades personas jurídicas el 27 de marzo. Socios personas naturales 30 de marzo. Y si es una empresa individual, vence antes de enviar el formulario 22. O esa es la fecha límite para enviar. ¿Ya? Vamos a ver el formulario 22, que tenemos ciertos recuadros específicos, pero lo vamos a ver más en detalle en las clases siguientes. Entonces, según quien esté declarando, es los recuadros que se deben completar y las líneas que se deben completar. Es distinto lo que debo completar para una persona natural, es distinto lo que tengo que completar para un 14A semi-integrado, es distinto lo que tengo que completar para un PROPYME general, para un PROPYME transparente, para un renta presunta, ¿ya? Se presenta en abril del 2023, ¿ya? Vence cuando hay pago el último día de abril, pero en este caso, como el 30 de abril cae día domingo y el 1 de mayo es feriado, el compago va a vencer el 2 de mayo. Y finalmente, lo último de contenido es cómo cambiar o registrar mi régimen tributario.
¿ya? Cuando soy una empresa nueva, tengo 2 meses para hacer este registro. Y cuando soy una empresa ya antigua, puedo cambiarme entre el 1 de enero y el 30 de abril de régimen tributario para ese año comercial. Entonces yo todavía me puedo cambiar para empresas antiguas hasta el 30 de abril para el régimen tributario de este año comercial. Yo lo del año pasado ya no lo puedo cambiar, excepto ciertos casos que voy a mencionar mañana. Servicio online, me voy a peticiones administrativas y otras solicitudes, ingresamos a regímenes tributarios, inscripción regímenes tributarios, y aquí me va a dar la opción más abajito, ¿cierto?, de inscribirme, por ejemplo, en ProPyme general, si es que estaba en ProPyme transparente, de inscribirme en el 14A, y aquí, por ejemplo, no me permite porque no cumplo las características o requisitos. Aquí tampoco me permite, este es contribuyente no sujeto al artículo 14, fundaciones, corporaciones que no reciben ingresos afecto impuesto a la renta. Ojo con eso. Si la empresa, por ejemplo, o la fundación, por ejemplo, igual vende poleras para financiarse, eso, vender poleras, es un ingreso que sí va a estar afecto impuesto a la renta, más allá de que sea fundación. Ojo con eso. Y supongamos este segundo ejemplo que sea un ProPyme general, puede incluso cambiar contabilidad. Si está en contabilidad completa, cambiar a contabilidad simplificada, o cambiarse a ProPyme transparente, 14A semi-integrado. Bien. Bueno, y con eso concluimos la presentación del día de hoy. Antes de responder algunas preguntas que llegaron muchas preguntas, voy a responder algunas, voy a darle el pase a Vito, así que antes de responder preguntas. Perfecto, muchas gracias, Fer. Efectivamente, bueno, seguimos con 3.000 personas conectadas, no se ha ido ni una sola, y se fue una, fue reemplazado por otra que ingresó. Así que, bueno, me tomo este tiempo para comentarles acerca de nuestra solución de contabilidad. Bueno, como es el proceso de operación renta, creo que les puede ser de muchísimo valor conocer cuáles son nuestras soluciones. Entonces, el primero que vamos a revisar es el sistema de contabilidad. Entonces, si son contadores, van a poder gestionar la contabilidad de una plataforma que está automatizada, donde pueden trabajar desde cualquier lugar, porque toda la información está en la nube o a través de internet. Entonces, ustedes pueden trabajar de su casa o de donde estén. Eso también les permite, digamos, tener su labor desde cualquier lugar. Y aparte también permite tomar decisiones que sean muy rápidas sobre la salud financiera de sus clientes. Entonces, eso también es sumamente importante. Después, otras funcionalidades con las que contamos es que van a poder traerse automáticamente la información de sus clientes desde el servicio de impuesto interno, basta que hagan 2 o 3 clics y van a poder incorporar los documentos de compras, de venta de sus clientes, independiente de qué sistema de facturación electrónico utilicen. O sea, eso también les ayuda muchísimo a ahorrar tiempo, sobre todo en este proceso que es sumamente importante ahorrar tiempo. Después, analizar sus estados financieros, podrán contar con un panel comparativo donde aprecian los montos de las cuentas del mes anterior y el actual, van a poder ingresar un porcentaje de variación para advertir errores. Después van a poder llevar la contabilidad completa o simplificada de sus clientes de acuerdo al régimen tributario que ellos tengan. Bueno, hay diversos regímenes tributarios, como estuvo mencionando Fernanda, así que eso también les puede ayudar muchísimo. Y después, algo que me parece importante mencionar, es que con Nubox, con el sistema de contabilidad, ustedes van a poder hacer distintas declaraciones juradas. Hoy en día tenemos 5 declaraciones juradas. Y la que quiero hacer énfasis es en la 1879, que como dijo Fernanda hace unos minutos, vence el 28 de marzo, y en remuneraciones la 1887, que también vence el 28 de marzo. Entonces, como estamos muy próximos, creo que también el software de contabilidad les puede ayudar a hacer este tipo de declaración jurada de manera muy fácil. Bien, y hoy solamente aquellos que asisten tenemos esta oferta que para mí es sumamente importante. Sabemos cómo ustedes como contadores valoran todo lo que es la educación gratuita, entonces si ustedes hoy en día contratan el software de contabilidad Plan Pro, van a tener un 50% de descuento por 3 meses, le va a salir alrededor de 50.000 pesos por esos 3 meses, y esto es todo lo que va a incluir. Ustedes van a tener acceso al software de contabilidad Plan Pro, van a tener acceso a contenido sobre IVA en los servicios de sociedad profesionales, que fue un seminario de 1 hora que hicimos, la semana de renta primera edición, acceso al material de esta segunda edición, van a tener ahí entre la primera y la segunda son más de 10 horas de contenido, van a tener acceso a un seminario de declaraciones juradas más frecuentes, un curso privado de operación renta, que ya lo tenemos grabado, se lo vamos a enviar, y también un curso privado de observaciones de operación renta, que va a ser del 28 al 29 de junio, de 19 a 21 horas. Entonces, y no solamente van a tener el software, sino que van a tener un montón de material educativo y todo nuestro apoyo durante este proceso. Así que ahora voy a lanzar una votación, donde va a decir si quieren contratar el pack de operación renta, si les interesa el pack de contabilidad o el pack de remuneraciones, que ahora les voy a comentar un poco de qué es este pack de remuneraciones. Así que voy a dejar mientras tanto la encuesta abierta.
Bien, y seguimos. También está el software de remuneraciones que les puede ayudar a hacer todo este pago de sueldos en segundos, sobre todo hacer la declaración jurada 1887, que es la de sueldos, y van a poder hacer el pago de sueldos al instante, generar también liquidaciones de sueldo, contratos, finiquitos, y llenar, como les decía, el formulario 1887, que es sumamente importante. Además, también nuestro software de remuneraciones tiene el libro, digamos, el libro de remuneraciones electrónico, LR, que es sumamente importante, y están todos los parámetros actualizados, integrados con Previd y bancos, todo esto para facilitarle justamente la vida y su trabajo diario. Bien, y para remuneraciones también tenemos un pack que dijimos, bueno, también tengamos contenido, aquellos que solamente quieran contratar remuneraciones Plan Pro, y van a poder tener acceso a un conversatorio que ya fue realizado, que de hecho lo hicimos con Fernanda, que fue acerca del cálculo de liquidación de sueldo, eso se lo vamos a dar gratuitamente. Curso privado de operación renta también vamos a dar acceso, y a los dos cursos que vamos a tener 28 y 29 de junio, y 26 y 27 de septiembre. Todo eso, si ustedes deciden contratar el software de remuneraciones Plan Pro, que también, si contratan hoy, les va a quedar con un 50% de descuento por 3 meses, que va a salir alrededor de 50.000 pesos mensuales. Bien, dicho eso, bueno, la votación sigue en pantalla. Veo que hay bastantes personas que quieren el pack completo, ya sea contabilidad y remuneraciones, digamos, ambas soluciones. Otros quieren el pack solamente de contabilidad y otros solamente el pack de remuneraciones. Así que perfecto, voy a dejar todavía en pantalla la votación. Y también quiero comentarles ahora acerca de una solución que lanzamos, de hecho, el día de hoy, que es un sistema para que ustedes puedan gestionar administrativamente sus pymes o su pyme, que se llama Nubox Pyme. Entonces tenemos este concepto de que puedan decirle chau a la nube negra, que puedan gestionar y monitorear sus finanzas con un software que es simple, que es intuitivo, y que de hecho tiene hasta una versión gratuita donde pueden emitir un solo documento tributario electrónico. Entonces está integrado con el servicio de impuestos internos, van a poder emitir boletas, facturas, guía de despacho, gestionar cotizaciones, llevar a cabo su tesorería. También nos integramos con bancos y hacemos todo lo que es la conciliación bancaria. Y para mí también es muy valioso ingresar desde su celular, desde su tablet o desde una PC. Y estos son los distintos planes que tenemos. Ustedes pueden comenzar su prueba gratuita, donde van a tener indicadores de venta, van a tener reportes, van a poder integrarse con el servicio de impuesto interno, van a poder hacer guías de despacho, pero van a poder hacer solamente un documento tributario, una boleta o una factura, y el plan que le sigue es el plan básico, que cuesta 0,75 UF mensual masiva, que van a tener ya otras funcionalidades como poder gestionar sus proveedores, gestionar sus clientes, y van a tener ya mayor cantidad de documentos tributarios electrónicos. Ya el plan básico llega hasta 50, el plan Pro hasta 250, y el plan avanzado, que ya cuesta 2,52 UF, tiene ya cotizaciones, conciliación bancaria, hasta 4 usuarios, y pueden emitir de manera ilimitada documentos. Así que bueno, voy a frenar la anterior votación que venía corriendo acerca del pack, y lo que le voy a preguntar ahora es que, bueno, si efectivamente les interesa saber un poco más acerca de Nubox Pyme como herramienta para administrar su pyme. Entiendo que hoy también hay muchos contadores, pero también hay muchas empresas, entonces me gustaría saber si por ahí me dicen, no, yo ya facturo a través del servicio de impuesto interno, o les interesa saber más de esta solución que creo que les puede ayudar muchísimo. Que aprovecho de mencionar que también tiene un descuento exclusivo para aquellos que hoy en día asistieron, así que para aquellos que están interesados efectivamente en esta solución, le indiquen esa votación y podamos comunicarnos con ustedes. Bien, dicho eso, bueno, la encuesta sigue, veo que hay 100 personas que tienen interés en conocer Nubox Pyme como herramienta, así que vayamos a la sección de preguntas si quieres, Fer. Veo que hay más de 100 preguntas. Ya, sí, voy a responder algunas preguntas, son infinitas las preguntas que hace, así que voy a estar respondiendo algunas, ya estuve revisando. ¿Ya? Anita, por ejemplo, dice, ¿qué son las declaraciones juradas y por qué existen? Bueno, las declaraciones juradas son formularios, ya, de acuerdo al número de la declaración jurada, qué información debemos enviar en estos formularios, y existen porque en el fondo el Servicio de Impuesto Interno exige que las empresas que cumplan ciertas características envíen declaraciones juradas. Por ejemplo, estuvimos viendo, ProPyme Transparente tiene que enviar la 1947, pero si además el ProPyme Transparente recibió boletas de honorario, tiene que enviar otra declaración jurada de boleta de honorario. Si además tuvo sueldo, enviar la de sueldo, ya la 1887, la de sueldo, la de honorario, la 1879. Si tuvo arriendo, la 1835, y así.
¿Y por qué? Porque el Servicio de Impuesto Interno exige que informemos ciertas cosas. Y, por ejemplo, si yo tuve como empresa trabajadores dependientes, yo debo informar al Servicio de Impuesto Interno cuáles son las rentas afecta a impuestos para que después a las personas les aparezca esta información de manera automática y puedan pagar los impuestos como personas naturales. Entonces, la empresa que está formada, que debería tener un contador que haga esta información, les exigen enviar estas declaraciones juradas. En cambio, las personas naturales que no tenemos empresas, no tenemos que enviar declaraciones juradas porque es más complejo y no nos exigen eso. Entonces va a depender de esas características, ¿ya? Después me dicen por acá, en régimen ProPyme, ¿qué sucede si el socio no hizo retiro, no hizo ningún retiro? Si es ProPyme general y no hizo retiros, pero es sociedad anónima, sociedad por acciones, sociedad en comanditas por acciones, igual está obligado a enviar la 1948. Lo vamos a ver más en detalle el miércoles. Si es ProPyme transparente, no hizo retiros, pero la empresa tuvo utilidad, pagó PPM, igual se debe enviar la declaración jurada 1947. Ya. Después tenemos, por ejemplo, aquí me preguntan, Mayra, no he contratado personal aún, ¿debo presentar la declaración jurada 1887? No, ahí si no tuve personal contratado, no debo enviar esa declaración jurada. ¿Ya? Yo mañana igual les voy a mostrar que en el Servicio de Impuesto Interno uno puede ingresar a las instrucciones de declaraciones juradas y ahí ver quién está obligado o no a presentar las declaraciones juradas. ¿Ya? Elizabeth me dice, hola, ¿cómo se ven las utilidades? Bueno, las utilidades va a depender del régimen tributario, cómo se determinan, y lo debemos determinar, por ejemplo, en el ProPyme transparente que vamos a ver mañana en el recuadro 22. Ingresos percibidos, menos gastos pagados, ahí tenemos a norma general la utilidad para un ProPyme transparente. ¿Ya? Pero eso se tiene que calcular, lo tiene que hacer la empresa, ¿ya? Para poder preparar este proceso de operación renta. Gabriela me dice, ¿los arriendos de oficina virtual deben declararse en alguna DJ? Depende. Más allá de que sea arriendo de oficina virtual o no, primero, si ese arriendo fue a través del corredor de propiedades, no, porque el corredor de propiedades está obligado a enviar la 1835. Pero si no fue a través del corredor de propiedades y soy empresa, primera categoría, y arrendé una oficina virtual y el avalúo fiscal de esa dirección supera los 30 millones de pesos, tengo que enviar la declaración jurada con la información. María Vidal me dice, cuando se refiere al libro de caja en régimen 14 de 8, ¿es físico o digital? ¿Qué características debe tener? Nunca hemos llevado uno. ¿Puede causar multa? Uno, para poder llevarlo de manera digital, primero tiene que inscribir a la empresa en contabilidad computacional. Es un par de clics en el Servicio de Impuesto Interno y queda autorizado para llevar contabilidad computacional. ¿Qué significa eso, contabilidad computacional? Que yo puedo llevar este libro de caja, que es un formato específico de la resolución 14 del Servicio de Impuesto Interno. Entonces, puedo llevarlo, por ejemplo, en un Excel, o puedo llevarlo, por ejemplo, en el software de Nubox, y Nubox me prepara el libro de caja. Pero, más allá de que yo pueda llevarlo de manera digital, sí o sí tengo que imprimirlo en hojas foliadas. ¿Qué son las hojas foliadas? Hojas que tienen el membrete de la empresa y folio. Folio 1, folio 2, folio 3. Y esos folios también se deben pedir, también online, muy automático. Se hace un par de clics y nos autorizan hojas sueltas de contabilidad para poder llevar estos libros. Y si no hago este proceso de inscribirme en contabilidad computacional y pedir los folios, tendría que llevar esto de manera física, pero también timbrar esto en el Servicio de Impuesto Interno, que en realidad eso ya no se ocupa. Entonces ahora uno, por ejemplo, nosotros que creamos empresa, los dejamos automáticos en contabilidad computacional y pedimos la autorización de los folios. Pero claro, hay multas asociadas por no llevar estos libros, que en realidad yo he visto que no se aplican mucho porque cuando me piden los libros, tengo que, si no los tengo, prepararlos para poder enviarlos. Así que ojo con eso. Bien. Aquí Francisca me dice, ¿qué régimen tributario recomiendas para empresas de servicios profesionales?
como siempre menciono, la elección del régimen tributario va a depender de una proyección. Aquí yo recomiendo proyectar cuáles van a ser los ingresos de la empresa, cuáles van a ser los egresos para poder determinar una utilidad. Y además considerar cuáles van a ser los ingresos de los dueños, de los socios de esta empresa, ¿ya? No es lo mismo, como siempre menciono, y ahí hace poco subí un Reels respecto a esta pregunta, no es lo mismo una empresa que tiene una utilidad de 9 millones de pesos con un solo socio, que ahí le convendría, y que este socio nos genere más ingresos aparte de la utilidad de la empresa, ahí conviene un PROPYME transparente. Pero si es una empresa que tiene una utilidad de 150 millones de pesos y tiene 2 socios y además los socios tienen otro ingreso, ya no conviene PROPYME transparente. Convendría, por ejemplo, un PROPYME general. Y ahí utilizar ciertos beneficios extras que tiene el PROPYME general, como la rebaja de la reinversión. Entonces, se necesitan muchos más detalles para poder hacer eso. Lo podemos ver en asesorías personalizadas, por ejemplo. Ahí en un Excel preparamos, proyectamos y hacemos cálculos. Ya, este impuesto se paga como PROPYME transparente, este se paga como PROPYME general. Bien. ¿Qué otra pregunta? Ana me dice, genero boletas de honorario en segunda categoría. ¿Igual debo hacer el formulario 22? Sí. Aunque sea una boleta de honorario, se tiene que enviar el formulario 22. Me dice Sandra, ¿puedo repetir el código para es un 60% de descuento en los cursos? El cupón es renta. Solo por hoy está disponible 60% de descuento en los cursos en nuestro sitio web, tupartnercontable.cl. Ya, aquí por ejemplo me dicen, el registro de compra y venta del Servicio de Impuesto Interno no es el libro que debe llevar el registro de compra y venta del PROPYME transparente. Ya, si bien uno lleva el registro de compra y venta online, que uno lo prepara, lo complementa, ¿cierto? En el Servicio de Impuesto Interno, sí o sí el PROPYME transparente tiene que llevar libro de caja, ¿ya? Ese libro de caja, por ejemplo, lo vemos en el curso de obligaciones tributarias mensuales. Bien, yo creo que por ahí estamos con las preguntas, porque en realidad Dale, nunca sí. vamos a terminar la cantidad de preguntas que llegan, pero recordarles que en los siguientes días vamos a ver más detalles: PROPYME transparente, PROPYME general, 14A semi-integrado y el último día renta de personas. Entonces muchas de las preguntas que llegaron se van a ir respondiendo los siguientes días de las charlas que nos quedan. Así es. Yo para concluir nada más, Fer, voy a darle las gracias a nuestro patrocinador del día de hoy. Bueno, como dije al principio, hubieron distintos patrocinadores que nos ayudaron, así que piensa hasta el final, así les puedo comentar sobre eso y también sobre el material que le vamos a estar enviando. Entonces, brevemente les quiero comentar sobre PROPYME. PROPYME es un patrocinador de este evento y ellos son la principal comunidad empresarial de micro, pequeños empresarios y emprendedores de Chile. Es una comunidad abierta, de carácter público-privado, y tienen más de 90.000 adherentes registrados en Santiago y en regiones, y hoy en día tienen un programa que es centralizado en la educación. Ellos hacen eventos durante todo el año, de hecho Nubux también forma parte de esos eventos, acerca de temas de emprendimiento, temas de operación renta, etc. Y bueno, se realizan de manera remoto y han asistido más de 4.000 MIPYMES que ya se suman a aprender, a desarrollar de mejor forma sus empresas y sus emprendimientos. Y bueno, algunos de los eventos que han realizado, por ejemplo, en el 11 de enero, cambio del IVA de los servicios y operación renta, han hecho de servicios de impuestos internos en la prestación de servicio, han hecho el 25 de enero financiamiento eficiente y venta online junto a pymes en línea, o cómo sumar ventas en e-commerce, cambios en la operación renta, hacen eventos durante todo el año. Entonces, esto es totalmente gratuito, ustedes pueden asistir, así que ahora en pantalla les va a aparecer una votación que dice, bueno, si ustedes efectivamente tienen interés por ahí en asistir a estos eventos gratuitos, son de muchísimo valor, así que los invitamos a que puedan participar de futuros eventos realizados por PROPYME, que son de manera gratuita y ustedes tienen el acceso. Bien, dicho eso, vamos a dejar la votación ahí unos minutos, y ahora vamos con
lo último, bueno, acá mencionarles que son todos gratuitos, y vamos con lo último, que es el nuevo programa de beneficios de Nubox. Esto está orientado específicamente a nuestros clientes. Y bueno, si ustedes hoy en día no son clientes y contratan Nubox, van a poder tener acceso a este nuevo programa que se llama Partner Nubox Plus o Partner Nubox Más, que se trata acerca de que ustedes si contratan nuestras soluciones van a tener acceso a mayor cantidad de beneficios. Creemos que no es solamente el software que nosotros le podemos brindar como una solución, sino que una serie de beneficios, como por ejemplo asesores exclusivos, brindarles atención personalizada, que ustedes se puedan integrar con sus clientes, digamos, eficiencia, que puedan tener acceso al portal de partners, que va a ser un portal específicamente donde ustedes van a poder acceder a cierta información. Nubox Academy, que es una academia para que ustedes puedan aprender acerca de cómo obtener financiamiento, de acerca de nuestros productos, demos nuestro producto, acerca de cómo ustedes pueden mejorar utilizándolo, pueden ahorrar tiempo, curso de operación renta, es sumamente interesante. Y también van a tener acceso a descuentos y comisiones, van a reducir sus costos si ustedes, digamos, son un contador, son una pyme y traen a otro amigo que se sume y contraten nuestras soluciones, van a tener acceso a esos descuentos y comisiones y, digamos, los descuentos y comisiones van a ser cada vez más grandes a medida que ustedes vayan pasando a distintos planes. Y después, finalmente, el directorio, que les voy a comentar brevemente qué es, pero es para que ustedes puedan también crecer de manera comercial. Este directorio es donde ustedes una vez que contraten, lo vamos digamos, depende del plan que tengan, lo vamos a subir a este directorio y así es como se ve. Ustedes van a estar montados con su logo, qué tipo de certificaciones ustedes han logrado a través de Nubox Academy, qué herramientas ustedes utilizan. Puede ser que utilicen Excel, sean sumamente pro en Excel, sumamente pro en Word, en distintos tipos de dinámicas que pueden tener como contadores. Y también pueden sumar, de hecho, un video acerca de sus soluciones, pueden sumar sus redes sociales y el equipo que ustedes tienen. Si son un equipo de 4 contadores o de más personas, pueden sumarlo y eso también les suma muchísimo. Las pymes van a poder ingresar aquí y van a poder cotizar sus soluciones. Entonces, de esa manera hacemos todo el ciclo en el cual ustedes se suman a nuestras soluciones, tienen acceso a contabilidad, remuneraciones o Nubox Pyme, y aparte también los ayudamos a que ustedes puedan conseguir cada vez más clientes. Entonces hacemos todo un ciclo completo. Bien, y aparte también van a tener acceso, como les decía, a Nubox Academy, que es esta academia que le estamos metiendo muchísimo foco, demos de productos, certificación en nuestros productos, van a tener cursos de operación renta y otros temas más que son sumamente interesantes, acceso a seminarios web que ya han sido grabados y certificaciones que después pueden subir a su LinkedIn, así que imagínense que es sumamente interesante. Bien, y dicho eso, ya voy a finalizar la votación anterior de ProPyme, que veo que hay muchas personas que tienen interés, y vamos con esta votación que dice solo para clientes Nubox, si les gustaría referir a una pyme a futuro y acceder a estos beneficios de forma inmediata, todos los beneficios anteriores que les comenté de sumarse al directorio, de tener acceso a nuestra academia. Me parece que estaría interesante saber si a ustedes realmente les importa este tipo de beneficios y eso, bueno, a nosotros nos ayudaría muchísimo. Así que dejo la encuesta ahí, veo que ya van respondiendo 50 personas, ojalá que lleguemos a cientos de personas que tengan interés en este beneficio de manera gratuita. Bien, y sobre el material, bueno, o el resto de los cursos que, antes de pasar al material, el resto de los días que nos queda, bueno, mañana a las 11 a.m. de nuevo conectados para realizar ProPyme Transparente 14D número 8. El miércoles vamos a realizar ProPyme General. El día 4, que es el jueves, vamos a realizar 14 ASIM integrado y finalizamos el día 5 con tributación personal. Así que esperemos verlos todos los días. Así que, bueno, y también mañana importante, vamos a habilitar que puedan acceder todavía más personas, porque hoy teníamos la limitación de 3.000 personas, queríamos ver si efectivamente asistían muchísimas personas, y bueno, nos sorprendimos, de hecho superamos todo tipo de récord de Nubox, y para que se queden tranquilos, que esto es algo que siempre preguntan mucho por correo, que se queden tranquilos que va a ser enviado el material, probablemente no sea enviado hoy, lo queremos consolidar en una página formal, como lo hemos hecho con la anterior semana de la renta, y se lo vamos a estar enviando al final de la semana de la renta 2.0. De hecho, bueno, así para que tengan una idea, así es como va a quedar materializado, así es como hicimos la anterior semana de la renta, y se los compartimos donde revisamos o digamos, centralizamos todo el contenido del día número 1, estaba la presentación, la grabación, qué estuvimos viendo, Excel prácticos, instrucciones de libro de caja, etc. Todo eso lo vamos a consolidar para que ustedes también estén tranquilos y puedan contar con ello. Así que bueno, dicho eso, estamos, Fer. Un día súper exitoso. Muchas gracias a todos por asistir. Voy a volver a habilitar el chat para que puedan ahí explotar el chat con lo que ustedes quieran decirnos. Y muchísimas gracias. No sé si querés agregar algo más, Fer, vos.
No, gracias por todas las personas que se conectaron y se mantuvieron conectadas hasta el final de la charla, así que nos quedan 4 días de contenido para que puedan aprender. Muchas gracias por participar y espero les haya gustado la primera clase que tuvimos el día de hoy, así que las y los espero mañana y el resto de los días. Buenísimo, muchas gracias. Yo estoy de hecho grabando con el celular, aquí estoy grabando para ver todos los comentarios porque es una locura. Muchas gracias a todos por asistir. Sí, ya, nos retiramos y nos vemos mañana, mismo horario, a las 11. Le va a llegar un correo hoy a la tarde, así que para que puedan también asistir y no se lo pierdan. Muchas gracias. Chao, Fer. Chao a todos. Gracias. Chao, chao.